Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios. En este 2 de mayo, qué verdadero placer que usted pueda comenzar este mes con nosotros para poder evaluar esos temas tan importantes que acontecen en la nación. Y como siempre, ya es momento de evaluar cómo está la inflación interanual. ¿Qué tanto ha cambiado en los últimos meses? ¿Será que hay buenas noticias con respecto a los productos? ¿Qué tal el costo de la energía eléctrica? ¿Qué tanto le va a impactar a las familias salvadoreñas? Bueno, eso más nosotros lo estaremos dialogando esta noche con nuestro invitado especial, es decir, el experto en materia. Estamos hablando del director del Centro para la Defensa del Consumidor, por supuesto, Danilo Pérez. ¿Qué tal, Danilo? Buenas noches, encantado de tenerlo nuevamente. Muy buenas noches, Fernando. Qué gusto estar acá contigo. No, hombre, qué placer. Con las amigas, los amigos que esta noche pues, nos permiten llegar hasta la intimidad de su hogar. Agradezco el espacio al CDC para abordar temas que son importantes de la vida cotidiana de las y los consumidores en el país, sobre todo por el tema de impacto de costo de vida, Fernando. Encantado que nos puede estar acompañando, y es que precisamente hay que tocar ese primer punto, cómo lo es la situación de la inflación interanual. Es decir, ¿qué tanto ha afectado a nuestro bolsillo? ¿Va a seguir aumentando? ¿Será que se ha estancado, se ha detenido? Bueno, vamos con ese primer análisis. Danilo Pérez. Bueno, yo quiero decir, Fernando, que la buena noticia, le voy a llamar, en materia inflacionaria del índice de precios al consumidor, que mide el precio de 235 bienes y servicios aproximadamente, dentro de los cuales están contenidos los 22 productos alimenticios de la canasta básica alimentaria, es que la inflación nacional ha bajado. El último dato que proporcionó el Banco Central de Reserva llega a 0.8%. Entonces, hay estudios que ya están mostrando que la inflación está bajando en el ámbito mundial. Sin embargo, la mala noticia es que de esos 235 bienes y servicios, los 22 productos de la canasta básica alimentaria no bajan. Nosotros tenemos la información que en enero del 2021 la canasta básica urbana, compuesta por esos 22 productos, costaba $199.24. A marzo del 2024 cuesta $254.79. Es decir, el consumidor ha tenido que, ganando con el mismo salario que tiene, pagar $55.55 de más en esos 22 productos alimenticios. Y en el caso de la rural, costaba en enero del 2021 $141.68 y a marzo del 2024 $183, con un incremento de $41.33. ¿Qué significa esto en términos porcentuales? Significa que el 23% de la inflación, hay un 23% de inflación en la canasta básica rural y 22% de inflación en la canasta básica urbana. Entonces, aunque se pueda hablar que es el 0.8% en la inflación nacional, sin embargo, con estos precios, como lo acabo de mencionar, de los porcentajes 23 y 22%, o dicho en otros términos, $41 y $55, eso es lo que el consumidor final está pagando
en cuanto se ha incrementado a marzo la canasta básica alimentaria desde enero del 2001 a marzo del 2024. Creo que también es importante decirle a las amigas y los amigos consumidores que lo apropiado es hacer este tipo de mediciones viendo la serie de años, los datos de cómo se va comportando el costo de la canasta básica alimentaria y no estarlo comparando con el mes anterior, de cuánto bajó. No, sí, yo creo que así no tiene sentido. Creo que tiene sentido en respecto a cuánto costaba anteriormente y ahora lo que está costando. Dicho en otros términos, el poder adquisitivo de la población consumidora se ha contraído y por esa razón es que escuchamos a la población, vemos en los medios de comunicación las noticias, vemos en las redes sociales las opiniones de nuestra población consumidora diciendo que el dinero no alcanza. Y claro, no alcanza porque la encuesta que acaba de salir de una universidad de la Gavidia, pues lo que ha dicho es que un poco más del 72 o 70% más o menos de la población está ganando abajo de $500, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y con cuánto subsistir? Bueno, un análisis... ¿Cuánto debiera de ser? Nosotros hicimos un estudio, Fernando, del costo de vida de la población salvadoreña. En el año 2019, el costo de vida lo habíamos calculado en $706 y al cerrar el año 2023, el costo de vida se incrementó a $920, para que nos hagamos una idea. Y al ver los datos de esa encuesta de la universidad, que 70-72% está ganando abajo de $500, entonces hay una gran brecha con respecto al tema de costo de vida. Bueno, ahí venía escuchando un programa radial y en el programa radial decía un señor que en el alquiler de su casa le habían subido, que es una casita sencilla y que estaba pagando $250. Entonces, miren, por donde la veamos, por donde la busquemos, hay una situación donde hay una afectación fuertísima, directa a la población consumidora, a los usuarios, sobre todo a la población consumidora en materia alimentaria, en materia económica. Todas las encuestas, de las últimas encuestas que hemos conocido de las universidades, dicen que la mayor preocupación que tiene en este momento la población es el tema económico. Y creo que va a ser un gran reto para el gobierno, el nuevo gobierno que entrará a partir de junio, pues será un gran reto el poder enfrentar esta situación económica, porque las mediciones que van mostrando la preocupación que tiene la población, lejos de ir disminuyendo, va acrecentando más. O sea, el último dato, por ejemplo, que yo manejaba de una encuesta, es que la población en un casi 70% mostraba la preocupación de la situación económica. Ahora el dato llega a casi 72%. Y como digo, lejos de ir disminuyendo esa preocupación, va incrementándose, va aumentando, y ahí es donde habrá que ponerle estrictamente atención. Y no es para menos, ¿verdad? Porque si nosotros vemos el salario mínimo actual, que ya con descuentos de ley tenemos en el país, que es de los $365, redondeándolo, menos el descuento de ley de AFP y seguro, queda en $328,59. ¿Cuánto cuesta la canasta básica alimentaria? $254,79 a marzo. Y el dato
del costo de pagar los servicios públicos, agua, electricidad, telefonía, el transporte público para irse a ganar ese salario, las tasas municipales que vienen en el recibo de energía eléctrica, el gas. Eso cuesta, según la encuesta de hogares y propósitos múltiples a nivel nacional, el consumo, $82.79. Si tú comparas el costo de la CBA, lo sumas, la CBA, los 254 más los $82, frente a los $328 de ese salario, con descuentos de ley, tú vas a necesitar para el sector comercio $9 estarías necesitando, casi los $9, para poder pagar los 22 alimentos y pagar esos servicios públicos. Y en el caso agropecuario todavía la situación es muchísimo más dramática, porque lo que se estaría necesitando son $47.28, más o menos en promedio. ¿Qué hace la gente si no tiene para comprar o para pagar los servicios públicos o para comprar la canasta básica alimentaria? Entra a un juego a hacer malabares para decir, bueno, aquí tengo que recortar. Y lo normal es que terminan recortando lo que son los alimentos. Y por eso es que estamos viendo también en las encuestas nacionales la disminución del consumo de proteínas como la carne, me refiero a la carne de res, me refiero al pollo, el consumo de huevos, y lo que se ha incrementado, pues ya lo he dicho en otras ocasiones, es el consumo de pasta, de carbohidratos, que en definitiva lo que va a venir a repercutir es en el daño de la salud de las personas consumidoras. Entonces hay un impacto, a mi modo de ver, de inseguridad alimentaria, nutricional bastante fuerte. Quiero aclarar con este tema del impacto de inseguridad alimentaria que no es que estemos en una situación de hambruna, no estamos hablando como que si fuera algún país del continente africano, pero sí estamos hablando de una situación donde usted deja de consumir determinados productos contenidos en la CBA y eso lo hace caer en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, Fernando. Bueno, este análisis hay que ampliarlo, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambien, regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios, donde seguimos evaluando la situación de lo que sería subir el salario mínimo, pero ¿será lo mismo para los diferentes sectores? ¿Qué tanto podrán variar? ¿Cómo están ahora? ¿Cómo quedarían con un nuevo salario mínimo? Por favor, Danilo Pérez. Bueno, en el marco de lo que estábamos hablando sobre el costo de vida, el impacto de vida que está teniendo la población salvadoreña, que también quiero decirlo por muchos comentarios que a veces escucho o leo, que son menos de las otras preocupaciones de la gente, pero vale la pena decirlo. Yo veo comentarios que dicen, la situación es igual acá en Estados Unidos, todo sube, todo está caro, o allá en nuestros hermanos y hermanas que están en Europa. Y entonces salen este tipo de comentarios cuando uno está hablando de la situación económica de El Salvador. Yo lo que quiero aclarar y quiero decir que estamos hablando de dos realidades distintas, ¿ves? Porque a pesar
de que en aquellos países hayan subido los precios, sin embargo los ingresos son mayores con respecto a El Salvador. O sea, no se puede comparar, por tanto, el estar indicando o el estar señalando de que todo sube. Sí, pero todo sube, pero con la diferencia de que allá se gana más y acá se gana menos. Entonces, por lo tanto, si no veamos la realidad de nuestros hermanos migrantes, ¿por qué se van? Sí, sí. Porque van con el deseo de salir adelante para mejorar sus condiciones de vida, porque sí se han dado cuenta de que aquí en el país sus condiciones de vida están totalmente afectadas por el tema de inseguridad alimentaria y nutricional, que yo lo he estado diciendo. Se viene el problema de cambio climático, salimos del tema del fenómeno del Niño. El medio ambiente está diciendo que allá por junio empezaremos con altas probabilidades del fenómeno de la Niña. O sea, esa es una situación que se está presentando como factor externo, que es el impacto que vamos a tener de cambio climático, el precio de los combustibles que están al alza. Ayer, bueno, se anunció una disminución de 1 centavo, eso no es nada, ¿verdad? Hablándolo así en realidad, no es culpa del gobierno de que el precio del combustible se incremente, pero algo hay que hacer, ¿verdad? Tenemos el caso de la energía eléctrica, que hay un incremento del 23% en la tarifa de la energía eléctrica. Entonces sí hay cosas que están pasando en el país y que requieren de políticas públicas, de estrategias, de tácticas o de acciones concretas para poder enfrentar esta situación, porque no es lo mismo lo que está pasando con el alto costo de los alimentos en Estados Unidos a lo que sucede con los altos costos en El Salvador, porque la diferencia, como digo, principalmente es el nivel de ingresos o es el nivel de salarios que no alcanzan rotundamente por lo que está pasando. Y me llama poderosamente la atención, ¿verdad? Yo he estado viendo algunas noticias que uno lee en los periódicos, ve en las redes sociales. Me llama poderosamente la atención eso de gente que se está suicidando. Sí. Creo que hay que ponerle también atención a esto, de jóvenes, de adolescentes o de personas adultas que están entrando a una situación de suicidio que puede ser por causa de carácter económico, sociales y económicas. ¿Por qué? Porque, como digo, hay un gran problema de inseguridad alimentaria y nutricional, que este tipo de temas no hay que partidarizarlos o politizarlos. Qué bueno, digo yo, que ya pasó la campaña política partidaria, pero ahora esto es lo que sobresale y esto es lo que está servido en la mesa para los funcionarios públicos, los hacedores de políticas públicas, para que ellos actúen de la mejor manera. Entonces, sobre esta base, Fernando, vuelvo a tu pregunta. Nosotros como CDC, en el diálogo que hemos tenido con los sindicatos, con los sectores sindicales, en el diálogo que hemos tenido con las cooperativas de carácter agropecuario, pues sí estamos preocupados por el incremento de los precios de los alimentos, por el tema de la producción agropecuaria, por todo el impacto de costo de vida que está teniendo la población salvadoreña. Y entonces hemos discutido una propuesta de incremento al salario mínimo y hemos recientemente presentado esta propuesta de incremento al salario mínimo. Bueno, los sindicatos la presentaron, llegaron al Ministerio de Trabajo, fundamentalmente hacia el Consejo Nacional del Salario Mínimo, Fernando, y el Consejo no recibió la propuesta, no quiso recibir la propuesta. Ese es el informe que a mí me trasladaban,
pero alguien del despacho del señor ministro o del Ministerio de Trabajo sí fue a recibir. Nos alegra porque ya tienen la propuesta en sus manos, tienen un estudio, yo diría, completo sobre esta propuesta de incremento que estamos haciendo para que se meta precisamente a debate. ¿Cuánto valerían los productos o al menos los diferentes sectores con esta propuesta al salario mínimo que ustedes han establecido? Tal vez producción nos ayuda a poner una tabla. Ahí está. Ahí está. Ahí está la propuesta que nosotros estamos haciendo. El sector comercio y servicios, que son como los dos referentes a nivel nacional, comercio y servicios y el agropecuario que está abajo. Comercio y servicios, que actualmente es de 364.80, nosotros estamos proponiendo que sea un incremento del 25%, por tanto un aumento absoluto de $91.20, pasando el salario a 456, y para el sector agropecuario de 243.46 pasaría a un aumento absoluto de $60.86, por tanto $304.32. Si me puede poner la siguiente lámina, producción, por favor, porque yo aprovecho este programa, ahí está, aprovecho este programa por lo siguiente. Esa propuesta de incremento que nosotros estamos realizando costaría $477 millones anuales. ¿Para quiénes? Para un subsidio a los trabajadores y trabajadoras del sector de las MIPYMES y para el sector agropecuario. $477 millones costaría eso. ¿De dónde se obtendrían los 477 millones? ¿Verdad? Porque yo creo que hay formas de hablar de un subsidio, y esos 477 millones, pues nosotros estamos proponiendo, o puede ser que se apliquen, hay otras medidas, pero aquí vamos a poner el ejemplo para que la población sepa que sí se puede este incremento. Se puede aplicar un impuesto a los activos, el patrimonio, las herencias y sucesiones de los 160 más multimillonarios que tiene este país, Fernando. Y ahí está el activo que poseen, $21.000 millones. Solo con un impuesto del 2.25% a esos activos, el gobierno puede perfectamente obtener los $477 millones. Y esto de los 160 multimillonarios que tiene este país, Fernando, también es importante decirlo. Acaba de salir los datos preliminares de la encuesta de hogares y propósitos múltiples del año 2023, y ahí se muestra que la pobreza se ha incrementado. En el 2022 los datos de pobreza nos hablaba de casi 1.700.000 personas en situación de pobreza. Y con la encuesta actual de hogares y propósitos múltiples ya llegamos a los 2 millones de salvadoreños y salvadoreñas en situación de pobreza. Pero mire usted, 160 personas aquí con un capital de $21.000 millones. O sea, esta es la gran desigualdad Es evidente que se evidencia de lo que está sucediendo en El Salvador. Y ahí escuchaba yo a ciertas personas en algunos análisis decir de que a lo mejor era posible valorar el tema del IVA, del incremento al IVA de 3 puntos, pasar del 13 al 16%. Pero Danilo, lo detengo ahí, porque ese incremento al IVA, ¿por qué no lo analizamos tras la siguiente pausa comercial? ¿Volvemos? ¿Cómo no? Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios para seguir evaluando ahora ese tema de, miren, ¿qué pasaría si se incrementa el 3% al IVA? Es decir,
Esto nos permitiría alcanzar un buen salario mínimo. De aquí se podrían extraer los suficientes recursos para redistribuirlos. Si es que no se quiere tocar la riqueza de las más de 160 personas que son multimillonarias en este país. Danilo Pérez. Bueno, un incremento del IVA significaría un incremento de la pobreza en aproximadamente 2.5% más de los valores que tenemos actualmente, o de lo que acaba de anunciar la encuesta de hogares y propósitos múltiples. Entonces, ¿qué pasa? Más que estar pensando o valorando o acariciando la idea por parte de algunos analistas que están cercanos a los tomadores de decisión, de pensar en incrementar el IVA o aumentar la base tributaria con los mismos de siempre, que son los trabajadores que están ganando poco, lo más correcto es tocar la estructura de aquellos pocos que están haciendo una gran concentración de capital a costa de esa mayoría de trabajadores. Y este no es un análisis de clase social, no, este es un análisis de carácter económico que lo que busca es precisamente atacar el tema de la desigualdad social y económica que tiene este país, porque es una gran desigualdad. Evidentemente, El Salvador, lo que inquieta mucho es que la clase media de este país está entrando anualmente a una situación de clase media vulnerable, se está desplazando a clase media vulnerable. Y hay quienes estaban en clase media vulnerable que han caído a situación de pobreza. Y el problema de la clase media es que es como el sándwich, que queda en medio y cualquier medida o política que se toma le va afectando. Es como el caso de la energía eléctrica. El incremento de la energía eléctrica de ese 23%. Ahí se dijo que ahí están los grandes consumidores, 300 kilovatios hora, dice, de 300 kilovatios hora en adelante, y se utilizó el concepto de grandes consumidores. Yo sobre este tema de la energía eléctrica, para que la población sepa dimensionar de qué estamos hablando, en principio quiero decir que eso arriba de 300 kilovatios hora en la tarifa residencial, de acuerdo a los datos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, estamos hablando de aproximadamente unos 83.000 usuarios. Clase media, en parte. Porque también hay personas que viven en una misma propiedad, hacinados, y que obligadamente están consumiendo arriba de 300 kilovatios hora. ¿Por qué estoy haciendo yo esta afirmación? Bueno, ayer yo estaba analizando el recibo de energía eléctrica de una persona que vive con su niña, viven dos, que vive con su niña en la zona de Apopa, y ahí, en ese recibo, el consumo promedio es de 100, un poquito arriba de 100 kilovatios hora, dos personas. ¿Y qué es lo que tienen esas dos personas en su hogar? Una refrigeradora, lo único que está encendido. Todo lo demás pasa apagado hasta que llega la persona. Imagínese usted el consumo promedio con una refrigeradora de 100 kilovatios hora. Entonces, a 300 kilovatios hora, viviendo personas hacinadas en una propiedad o en un lugar, entonces sí va a encontrarse a personas que consumen arriba de 300 kilovatios hora, pero no es un problema, no es
debería de verse como grandes consumidores. No, eso está mal categorizado. No es correcto ese análisis. Pero, porque también me voy a ir al otro extremo, también hay personas que viven en residenciales, que tienen paneles solares, que tienen no sé qué cosas, y están ahorrando energía, pero le están dando subsidios. Entonces mire usted la desigualdad. Mientras no se ataque esto, pues va a generar siempre, ¿a dónde le va a afectar? Al más pobre, al que tiene más necesidad, porque el que tiene más necesidad no se puede ir a comprar un panel solar, ¿verdad? Sí, sí. Es carísimo. Pero además mire la desigualdad hablando de la energía eléctrica. En el caso de la tarifa de energía eléctrica residencial, me refiero al precio del megawatt hora. ¿En cuánto anda? Comparando los países de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, resulta que El Salvador tiene el precio del megawatt hora más caro de toda la región centroamericana. El más caro. Pero además de tenerlo más caro, Panamá, Costa Rica y Honduras no cobran el IVA. Y El Salvador sí cobra el IVA, Guatemala cobra el IVA y Nicaragua cobra el IVA. Aunque Nicaragua y Guatemala cobran el IVA, aún así no llega el precio que tiene El Salvador en la tarifa de energía eléctrica. Pero realmente, ¿a qué se ha debido todo esto? Aquí se ha anunciado y se ha dicho que la matriz de energía eléctrica nacional ha ido mejorando. ¿Qué significa? No se va generando participación de las energías renovables. Que la eólica, que la solar, que la participación del gas, etc. Están hablando de energía y nuclear que hay también. una disminución de la participación del búnker, lo cual es cierto porque cuando uno analiza la matriz energética, es cierto, hay mayor participación. Pero ¿qué está sucediendo? Es el tema de la marginación del precio del costo de la energía eléctrica. Quien termina marginando o quien termina determinando el precio del megawatt hora o de lo que se quiera, del kilowatt, como quieran llamársele, dependiendo de las cantidades, entonces quien lo termina determinando o marginando es el precio del búnker. ¿Qué significa? Si usted usted es un productor de energía a través de eólica, hizo su inversión, y su inversión es de 100 megawatt hora, y el búnker le aportó 50 megawatt hora, el búnker es más caro y es el que dice, miren, el precio del búnker es de tanto, y le va a poner el precio a la eólica a pesar de que sus costos de producción sean menor, usted sale al final ganando muchísimo más dinero. Aquí hay un problema de desigualdad que hay que ver porque alguien está ganando. Y ese alguien no son los consumidores, no es la población en términos generales, y eso es lo que estamos viendo, por tanto, en el comparativo del análisis que estamos haciendo a nivel regional centroamericano. Entonces, por donde nosotros veamos el tema de la desigualdad en El Salvador, es fuerte, es terrible, diría yo, es bastante deshumano lo que está pasando, porque la mayoría de la población, como la encuesta de este dato que nos mostraba, que más del 70% de la población está ganando abajo de $500, incluyendo remesas, decía ahí, sí. incluyendo remesas, abajo de $500. He dicho yo que el costo de vida es de $920. O sea, por eso he puesto yo ejemplos en otros medios de comunicación donde yo he visto a personas consumidoras bajando mangos en la calle, no por querer comer mango con sal y limón, no, es porque tienen hambre.
Entonces, los cinturones de pobreza del área metropolitana de San Salvador están en una situación complicada. Y estamos viendo además la preocupación que tiene la clase media. La clase media, como digo, que está llegando a una situación de vulnerabilidad, pasando a clase media vulnerable y desgraciadamente varios de clase media vulnerable que ya cayeron en pobreza. Sumamente preocupante, y para ello, para seguirlo analizando, vámonos a otra pausa comercial y regresamos aquí en Criterios. A ver, si se habla del incremento al salario mínimo, también hay que analizar la cantidad de personas a la cual esto beneficiaría y en sus determinados rubros también. Que nos lo diga Danilo Pérez. Sí, muy buena pregunta, Fernando. Le agradezco también. Fíjese que nosotros hemos hecho un análisis a partir de este incremento, porque hay que decir que todo esto ha sido un análisis económico a profundidad y muy responsable. Nosotros en el estudio que hicimos hemos determinado que 873,000 personas serían las beneficiadas por este incremento al salario mínimo, de este 25%. Insisto, subsidiado, porque nuestra propuesta es que lo subsidie el gobierno y que además ese subsidio salga del impuesto que habría que pagarse y cobrarse a esos 160 multimillonarios. Esa es una forma de obtener los 477 millones de dólares. Entonces, 873,000 personas serían beneficiadas, de las que 619,000 personas saldrían de la situación de pobreza. He dicho yo hace unos minutos que hay 2 millones de pobres en este país. Entonces, con este incremento se beneficiarían 619,000 personas que la sacarían de la situación de pobreza. Pero no solo eso. ¿Entre las categorías de pobreza las sacarían de extrema pobreza o definitivamente de la pobreza? De la pobreza total, porque ahí está la pobreza relativa y la de extrema pobreza. Entonces, pero además, y este es un tema que quiero dejarlo claro, es que cada vez que hay incremento se mejora el consumo. Nosotros no terminamos de comprender ese argumento que algunos dicen de que va a haber una situación de un impacto negativo en la economía. No, cada vez que ha habido incremento en El Salvador se ha elevado el consumo, porque la teoría económica es simple: a mayor disponibilidad, mayor gasto, y donde se gasta, se gana. Entonces, por supuesto que hay una dinamización de la economía. Podríamos hablar de consumo inteligente, ¿no? También, o sea, no se trata de salario mínimo, pero entonces irme a endeudar, o sea. Me refiero al gasto en términos alimenticios, en términos de ropa, en términos de salud, etcétera. Entonces, ese argumento que algunas veces he escuchado, pues no, se cae en realidad. Y hay estudios que lo demuestran. Pero además quiero dejar en claro en este programa, porque he también leído comentarios en redes sociales que dicen que al incrementarse el salario mínimo se va a incrementar el costo de los alimentos. Eso no es cierto. Nosotros hemos analizado los 3 últimos incrementos pasados y les cuento que en promedio los productos contenidos en la canasta básica alimentaria se incrementaron 2.5%. Ese fue el promedio de incremento, para que tengamos idea. Entonces, no es cierto que el incremento lleva aparejado un incremento al precio de los alimentos. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que este es el típico de los argumentos que utilizan
aquellas personas que se oponen a que haya un incremento al salario mínimo. Son expertos en mover este tipo de narrativa para evitar cualquier tipo de incremento al salario mínimo. Yo quiero felicitar a las amigas, los amigos que han estado viendo en TikTok una noticia que yo he subido. Ahí me pueden buscar como DMPMCDC y ya va llegando a 80,000 vistas la noticia. ¿Por qué? Porque hay un interés sustancial de la población salvadoreña con respecto a este tema. Y yo creo que las autoridades, como lo dijo el señor ministro de Trabajo, pues la decisión última la tiene el presidente de la República. Yo quiero pedirle al señor presidente de la República, Nayib Bukele, a que contribuya y que empuje que se dé este incremento en las condiciones actuales, como he dicho, como he dado los datos, de la población salvadoreña. Entonces, ayudémosle a nuestro pueblo, ayudémosle a nuestra población por la misma situación que están enfrentando, que es muy difícil, muy dura en estas circunstancias, Fernando. Pero con las condiciones actuales, sí se puede en el corto plazo, sí se puede hacer realidad todo esto que usted nos está mencionando. Sí, este es un asunto de voluntad política. No es una falta de recursos. No, este es un ejemplo de impuestos que nosotros hemos dado. Alguien decía, es que si se da el incremento al salario mínimo, que no le cobren renta. Apoyo yo esa idea también. Y ya no le cobren renta a la gente, hombre. Alguien decía que le bajen el costo de la energía eléctrica. Apoyo esa idea. Si 87 millones de dólares fue lo que se exportó de energía eléctrica el año pasado, así cerró el saldo en beneficio de El Salvador, no debió de haberse dado este incremento a la energía eléctrica. Debieron de haber apoyado a los grandes consumidores, a esos que llaman grandes consumidores, y sí debieron de haber tocado a estos que sí son grandes consumidores y con mayores beneficios, porque el sector industria paga menos de la tarifa de energía eléctrica que lo paga la tarifa residencial. Es que esas son las desigualdades, me explico. Sí. Y eso es lo que hay que atacar, y se ataca con voluntad política y con políticas públicas o estrategias o tácticas, como le querramos llamar, pero hay que tomar las decisiones en beneficio de nuestros consumidores, de nuestra población salvadoreña. Y yo sí insisto, desde la clase media para abajo. Yo sí estoy abogando por la clase media para abajo, porque lo que no es correcto es que la clase media se esté deteriorando o cayendo en condición de clase media vulnerable. No es adecuado. ¿Por qué? Porque el problema, voy a utilizar un término, además con mucho respeto, el peligro es caer en una africanización de la economía. Y eso no se debe de permitir. Cuando hablamos de africanización, ¿estamos hablando de vulnerabilidad? Sí, estamos hablando de una vulnerabilidad de algunos países de África, que han entrado en una situación de extrema pobreza. Y bueno, nada indica, ahorita con lo que llevamos de avanzado, ya finalizando el cuarto mes del año, nada indica, bueno, ya finalizó el cuarto mes del año, perdón, iniciando el quinto, nada indica que los precios de los alimentos van a bajar. En lo que queda del año. Sí, claro, nada indica que el precio de los combustibles vayan a bajar. Entonces, lo que estamos viendo son factores que, lejos de contribuir a mejorar la situación económica, lo que hacen es golpear más al consumidor final. Y entonces, ¿quién es el único que puede hacer las maniobras necesarias? El gobierno.
El gobierno es el único que puede hacer maniobra, por eso es que insisto en el tema de políticas públicas para poder terminar contribuyendo a ayudarle a los consumidores en esta situación. Totalmente. Y es así como nos vamos a ir a la última pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos en breve. Entonces, así como se hablaba en el bloque anterior, no existe posibilidad de que nosotros vayamos a ver un alivio en nuestros bolsillos en lo que queda del año. Por favor, Danilo Pérez. No lo veo, Fernando, y no quiero ser negativo en el análisis, pero cada vez más se va confirmando de que los precios de los alimentos o se mantienen similares o se van al alza. Van a haber variaciones, como suele haber, por productos estacionarios, que si sale el limón, que si sale la zanahoria, pero eso no afecta en gran medida el costo de los 22 alimentos. Yo lo que creo que aquí lo que hay que hacer, Fernando, es invertir en la matriz productiva nacional agropecuaria, mientras El Salvador no produzca sus propios alimentos y que lo tengamos de cerca, vamos a seguir importando y por tanto también hay una inflación externa que se importa y que va a seguir incrementando los precios. Pero todas esas son decisiones de políticas públicas que lo que tienen que llevar es dinero al sector agropecuario. Por ejemplo, está la tarjeta que acaba de salir de $75. Me gusta el mecanismo, a mí en lo personal me gusta el mecanismo de esa tarjeta, pero es menos dinero de lo que se daba anteriormente. Ya creo que Campos se pronunció diciendo que se daba anteriormente 110 y ahora se está dando $75. Es decir, eso viene todavía a afectar más el tema de la producción agropecuaria nacional, al haber afectación de la producción agrícola nacional, por tanto hay encarecimiento de los productos alimenticios por la poca disponibilidad alimentaria y viene el caso de la importación. Entonces, no hay forma. Si el gobierno no genera las inversiones adecuadas en materia de producción y si además no mejora el consumo, la capacidad de consumo de los trabajadores, de esos 873.000 trabajadores que estamos proponiendo, entonces aquí la cosa es que va a ir empeorando cada vez más la situación económica de la población salvadoreña. Totalmente. Danilo Pérez, se nos ha terminado el tiempo y no nos vamos, como siempre, sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a este tema tan importante como lo es el salario mínimo. No, muy agradecido, Fernando, por el espacio. Un gran abrazo a las amigas, los amigos consumidores y de veras, pues, agradecerles porque me permitieron estar esta noche desde sus hogares a través de la pantalla chica. Un placer. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.